Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión desde el coworking del Centro Comercial Pasaje Real, segundo piso, que nos acompañan en el día de hoy. Saludar también de manera muy especial a aquellos que nos escuchan pero no nos ven, y también saludar de manera muy especial a aquellos que nos ven y que no nos escuchan. Para ellos un mensaje que va de la siguiente manera. Ahí lo que les acabo de decir es: un buen día, el Tolima nos une. Bueno, como anécdota, este lugar, el cual nos cobija el día de hoy, fue conocido como el Cinema del Pasaje Real. Para los que somos un poquito mayorcitos, sabemos la importancia y las anécdotas que tiene este centro comercial Pasaje Real, y sobre todo cómo se ha venido desarrollando a través de la historia. Pero bueno, entremos en materia. Para iniciar, hoy vamos a hablar de política. No se me asusten, no se me asusten. O sea, no me vienen con esa cara de preocupación. No vamos a hablar de la política electoral, no vamos a hablar de la política tradicional, sino vamos a hablar de política pública. Porque en ocasiones, cuando uno habla de política, solamente se refiere al tema electoral. Pero también está la política pública, que es lo que busca que esas decisiones que se toman en torno a un territorio sean para beneficiar el bien común. En este caso, vamos a hablar de la visión Tolima 2050. ¿Qué es esa visión Tolima 2050 o qué es una visión? Es un ejercicio de prospectiva que busca explorar el futuro, pero tomando decisiones en el presente. Para ponerlo en términos más sencillos, como dicen en algunas partes, en los pueblos, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, y peor aún, a cualquier lado llega. Con esta premisa vamos a iniciar este podcast el día de hoy. Para ello hemos invitado a hombres y mujeres que tienen diferentes perspectivas en torno a la visión del departamento del Tolima. Y vamos a comenzar con las mujeres, porque las mujeres son parte fundamental de nuestra sociedad. Entonces, aquí a mi izquierda se encuentra Adriana Avilés Alvarado. Ella es administradora de empresas de la Universidad del Tolima, especialista en gerencia de mercadeo y ventas de la misma universidad. También es máster en planificación territorial y gestión ambiental. Actualmente es directora de la Corporación Tejido Humano. Ella es analista, columnista del programa Al Tablero con Avilés, defensora del medio ambiente y las causas de género. Entonces, bienvenida, Adriana, en la mañana del día de hoy. Y a mi derecha se encuentra la doctora Mara Cristina Lara Góngora. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ella es especialista en administración de la Universidad de los Andes. También es especialista en ciencia política del convenio de la Universidad de Salamanca con la Universidad de Ibagué. Además, cuenta con una maestría en innovación para el desarrollo empresarial del Instituto Tecnológico de Monterrey, y actualmente es la directora de la Asociación Nacional de Empresarios. O sea, esta mujer es la que representa ese sector empresarial. Aquí ustedes la observan acá al lado mío. Pues también junto a Adriana, en el ámbito social, hemos invitado al doctor Harold Trujillo Bocanegra. Para los que no lo conocen, Harold Trujillo es médico intensivista y cirujano de la Universidad Libre, también de medicina interna de la Universidad del Bosque. Es especialista en neumología, también de la Universidad del Bosque. Es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Especialista en salud pública, en emergencias y desastres. Y a una persona que yo literalmente, doctor Harold, le debo mi vida. Cuando padecí COVID, tuve la mala fortuna de padecer esta enfermedad, así como muchos tolimenses, colombianos
y habitantes del planeta Tierra, y usted, doctor Harold, hoy permite que yo esté aquí sentado y quiero aprovechar para agradecer su presencia y es tantas vidas que usted ha salvado. Y finalmente, junto a la doctora Mara Cristina, tenemos al doctor Alfonso Reyes Alvarado. Él es ingeniero de sistemas, físico de la Universidad de los Andes, máster en Computer Science de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, doctor de la Universidad de Humberside de Inglaterra, además postdoctorado de la Universidad de Lincoln, Inglaterra, y actualmente es el rector de la Universidad de Ibagué y, lo más importante, hizo parte de la Visión Tolima 2025. Bueno, vamos a empezar a hablar y quiero que empecemos a hablar de algo que les comentaba al inicio de este espacio. ¿Qué anécdotas les trae este lugar, el Cinema Real? Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Yo recuerdo cuando en aquella época quizás tendría unos 12, 13 años y toda ilusión era poder ir a ver cine, teatro. Y bueno, este lugar es un lugar precisamente histórico para quienes hemos nacido y nos hemos forjado nuestra vida en Ibagué. Así que muy bellos recuerdos de mi infancia. Bueno, doctor Alfonso, ¿le trae algún recuerdo de esta? Sí, claro. Venidas aquí con mi tío Armando, hermano de mi padre, igual, a ver películas. Tal vez lo que más recuerdo, que lo comentamos hace un momento, es que aquí no había murciélagos en esa época. Era uno de los teatros que realmente nos gustaba a los pequeñitos venir acá, teníamos menos miedo. María Cristina. Bueno, Juan Pablo, gracias por la invitación, muy complacida de estar aquí. Efectivamente, creo que cuando abrió el Cinema Pasaje Real, los que estábamos en la ciudad lo recibimos con muy buen agrado y con gran alegría, porque pues la oferta en esa época no era muy amplia. Hay que recordar que teníamos tal vez 3 o 4 teatros que tenía cada uno una sala de cine. O sea, no es como hoy en día que cada marca comercial de cinema tiene varias salas de cine, se puede ir en simultánea, sino que habían el matinal y 3 funciones más, o tal vez 2 en la tarde, el matiné y la vespertina y la nocturna. Entonces, la oferta de salas de cine en Ibagué para ese momento no era muy amplia y se recibió con gran agrado esta opción que, como comenta el doctor Reyes, pues no tenía los problemas que tenían las otras salas de cine. Tal vez el último recuerdo que tengo de esa sala de cine fue que traje a mi hijo mayor. Alcanzó él a venir acá a una de las películas y creo que eso sí, pues digamos que no hace tanto tiempo, hace tal vez 22 o 23 años. Bueno, María Cristina mencionó el matiné, la vespertina y la nocturna. Harold, ¿qué es eso el matiné, la vespertina y la nocturna? Porque de pronto algunos que no son tan jóvenes o mayores, pues eso les parecerá extraño. ¿Qué es eso? No, eso era una escena fabulosa para nosotros como pues, pequeños, pero me alcanzó a coger la pubertad y parte de la adolescencia el teatro. Y el matiné empezaba a las 9:30, algunos a las 10 de la mañana. No, el matinal. La vespertina era a las 5:30, 6 de la tarde máximo, y ya la última, que era la nocturna, era a las 8:30, 9 de la noche. ¿Y a usted cuál le tocaba? ¿El matiné, el vespertino? No, alcancé a coger todas las franjas, no tuve ningún problema, y bueno, gracias Juan Pablo por la invitación, estar al lado de estas grandes personas que representan mucho para la ciudad y para la región, intelectuales todos, y bueno, para saber cómo nos va el día de hoy. Bueno, ¿por qué hacemos esta anécdota? Es que este antiguo Cinema Pasaje Real hoy es un coworking, es una unidad de economía naranja donde la gente puede trabajar, puede tener espacios abiertos, programas como este. Son iniciativas que hacen parte de esa nueva revolución. Entonces, queremos hacer esa anécdota para que la gente entienda la importancia de los nuevos conceptos en desarrollo como lo es la economía naranja. Pero bueno, vamos a entrar en materia con nuestro primer tema. Quiero que me escuchen bien a lo siguiente. Andrés Oppenheimer nos trae una reflexión en la siguiente frase. América Latina
tiene una obsesión por el pasado y los países asiáticos por el futuro. Tenemos los latinos una rara particularidad de mirar mucho hacia el pasado. Vivimos comparando el pasado con el presente. Nunca vemos hacia el tema del futuro. Y pasa en temas tan sencillos como este. Cuando se habla de la selección Colombia, se dice la selección Colombia de Maturana, se dice la selección Colombia de Peckerman. O sea, le colocamos hasta nombre, propiedad a algo que es un bien colectivo. Nunca hablamos de la selección Colombia del año 90 o la selección Colombia del año 2014. Por esa razón, las visiones y los ejercicios tienen esa dificultad en nuestra cultura latinoamericana de siempre vivir ligados al tema del pasado. Esto no es ajeno a la construcción de una política pública como puede ser la Visión Tolima 2050. Y es que hay un tema central en esto y es que cuando un gobierno de turno, de paso, intenta formular una política de largo plazo, los gobiernos venideros sienten que es una imposición, que es un motivo para alargar su proyecto político. Entonces los venideros sienten como una pérdida de autonomía, pierden como esa capacidad de reconocer lo que viene de atrás, por así decirlo, y se sienten como subyugados o como convalidando o siendo partícipes de un proyecto político de una administración anterior. Entonces, con ese contexto voy a iniciar con la siguiente pregunta. Adrián, desde su experiencia social, ¿cómo logramos que este proceso como el de la Visión Tolima 2050, la gente no lo sienta como algo impuesto de quienes estamos de paso en un gobierno? Como en el caso de nosotros, estamos de paso, terminamos ahorita el 31 de diciembre. ¿Cómo hacemos para que los gobiernos venideros no lo sientan así? Juan Pablo, es importante desde el territorio que la dirigencia política, indistintamente que sea gobierno o oposición, se junten para trabajar en lo que tenemos más afín que lo que nos separa. Eso permite dar un mensaje claro desde la comunidad, para que sea la comunidad y la ciudadanía desde el territorio que apropie esos procesos y sienta además que no solamente un gobierno el que hace gran apuesta de futuro, sino que además hay una dirigencia, la academia, el sector empresarial. Cuando se juntan todas esas fuerzas vivas de la sociedad, esto permite que no solamente soñemos, sino que construyamos la región que nos merecemos y la que queremos para nuestros hijos y para las futuras generaciones, de tal manera que se apropien los espacios, que se apropien los proyectos, pero que se genere una dinámica constante desde el territorio conectado con la dirigencia, con la academia y con los empresarios. Muchas gracias, Adriana. Mara Cristina, tú como líder empresarial, hay dos conceptos de los cuales quiero plantearte, y es un tema de despolitizar, y es como quitar esa influencia, esa variable política electoral, y el tema de gobierno. ¿Cómo hacemos para despolitizar el proceso y romper ese gobiernismo que le atañen a este tipo de ejercicios como lo es la Visión Tolima 2025 y la Visión Tolima 2050? ¿Cómo consideras desde el punto de vista empresarial que podríamos dar un paso hacia allá? Yo creo que la clave está desde que se inicia el proceso de escuchar para construir. En la medida en que se hace una convocatoria amplia donde muchos actores, donde todos los actores presentes en el territorio tienen la oportunidad de plantear sus necesidades, sus expectativas, luego de una manera ordenada y sistemática, esas expectativas y esas opiniones se recogen en un documento que se construye con base en ella y que se va haciendo partícipe a la comunidad en ese proceso de construcción. Se puede haber un involucramiento y una apropiación de lo que se propone en ese documento. Lo otro, lo que pensaba es que yo creo que en la medida en que se identifican proyectos de interés superior, deben poder tener validez en el tiempo. Y no, digamos, proyectos de interés superior, estoy pensando en proyectos o me estoy refiriendo a proyectos o iniciativas que son, claro,
de gran impacto, que deben tener un impacto económico, social, ambiental positivo y que le permitan a las personas avanzar, que nos permitan como sociedad avanzar y que en la medida que se establezca unas metas, unos objetivos con unos indicadores que permitan saber cómo vamos caminando hacia esa misión o esa visión propuesta. Muchas gracias. Mi doctor Harold, yo quiero hacer la siguiente reflexión, porque usted pues no pertenece pues, como por su formación a este aspecto político, electoral, que podemos estar hablando. Yo siento que en este país, en este departamento, la gente le da más importancia a las columnas de opinión que a los artículos científicos, lo cual es respetable. Desde aquellos que no están inmersos en el tema político, gerencial, gremial, por así decirlo, y la política electoral, ¿qué nos pueden recomendar desde esa perspectiva? Juan Pablo, gracias. Yo pienso que parte de que usted hacía la reflexión de la historia me remonta a un programa de televisión hace muchos años que llama Los Supersónicos. Y los supersónicos en ese entonces hablaban por handy o por celulares en esa época. Estamos hablando de hace más de 30 años, casi 40 años. Y para nosotros era no viable ver esa visión que tuvo esa persona con esa edición de ese programa. Y me remonto que la historia, pues hay que conocerla, hay que documentarse de la misma, primero para sacar lo mejor que pasó en esos episodios formales del tiempo, pero también para no cometer los mismos errores que llevaron a consecuencias desastrosas en algunos eventos. Para nosotros la academia sigue siendo la base fundamental del desarrollo de cualquier país y cualquier región. Y si la academia está estructurada con estudios claros y propuestas desde el punto de vista de investigación, que saquen de todos modos un informe que nosotros llamamos un estudio o un artículo, eso alimenta permanentemente la visión y el desarrollo de cualquier estructura social, llámese regional o municipal o de país o de continente. Entonces siempre tenemos que estar pegados a la academia. Pienso que es el mejor socio para tener toda la información de todas las aristas posibles y llegar a un consenso formal en la estructura de un objetivo que se llama un documento que sea lógicamente viable y consciente con la realidad que se está dando en el momento dado de la investigación. Entonces, agradezco aquí al doctor Reyes y ese desarrollo, a María Cristina, que hacen parte de la academia, que sin ella el desarrollo del mundo no hubiera sido posible. Y hablo de la parte de la salud. La salud ha sido un desarrollo gigantesco formal en los últimos 20 años, que nos ha permitido básicamente ir mucho más allá para prever básicamente con la genética. Son estudios científicos que se han dado para mirar si algunas personas, por ejemplo, en las mujeres, si tienen algunos genes que pueden ser potencialmente para el cáncer de mama, y ir mucho antes, ¿sí?, en la prevención formal de la presencia de la enfermedad. Entonces, bienvenidos los estudios, bienvenidos los artículos estructurados, serios, ¿sí?, no de pasquines y desinformados, que llegan de la mano de las universidades y de la parte académica. ¿Por qué quiero traer a ejemplo este tema con Harold? La comunidad científica, la comunidad de la salud, también tiene diferencias entre los médicos, entre cada uno de ellos. Y ellos no viven pegados al Twitter ni al Facebook, qué opinó un médico u otro. Ellos se revisan, son artículos científicos donde plantean por qué consideran algo está bien o no está bien. Y es sobre esos argumentos en que hay pues diferencias y no sobre temas personales, sino no bien pendientes de lo que el otro dijo, sino de lo que el otro hace. Es por esa reflexión que lo quería hacer. Finalmente, en esta primera fase o momento, señor rector, y lo dejé para el final porque usted, como lo mencioné, hizo parte de la visión Tolima 2025. Después de escuchar acá a cada uno de ellos y después de esos casi 20 años que transcurrieron de la visión Tolima 2025, ¿ha percibido usted que ha existido una politización
o un gobiernismo en el desarrollo de la visión Tolima 2025? Sí, es la respuesta directa, porque es como es un tema que atañe al futuro del departamento, pues es fácilmente tomado como bandera política. Pero dicho eso, no vale la pena resaltar que efectivamente hubo mucho de lo que se planteó en la visión Tolima 2025 que se desarrolló. El documento que usted nos compartió, por ejemplo, toda la primera parte hace un ejercicio, a mi juicio, muy detallado para demostrar qué se hizo, empezando por las inversiones que se hicieron en diferentes proyectos asociados con esa visión que se planteó hace ya 20 años. Fueron cerca de 1.3 billones de pesos que usted menciona allí que se ejecutaron, y lo hace por cada una de las apuestas que se plantearon. Yo creo que a pesar de que era casi que un hecho que iba a ser tomado en términos políticos, la visión creo que asimismo dejó una huella. Las visiones, terminaría yo con esto, creo que emergen de manera colectiva, como decía Adriana, pero emergen de una tensión entre vocación e innovación. Y ahí entra la historia, porque la vocación está reflejando lo que hemos venido construyendo como cultura. Pero si uno no agrega innovación, no puede pensar de visiones de futuro. Entonces, articular dialécticamente la historia, la vocación con la innovación es fundamental para crear una nueva visión de futuro. Bueno, para cerrar esta primera parte, yo quiero concluir para que ustedes me ayuden en lo siguiente. La visión Tolima 2025 se formó en el año 2005 en el gobierno de Jorge García. En el año 2014 se hizo una actualización de la visión Tolima 2025. En ese entonces el gobernador era el doctor Luis Carlos Delgado Peñón. Y ahora, en el año 2023, estamos trabajando en la visión Tolima 2050 en la gobernación del doctor Ricardo Orozco. Y yo quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo hacemos para que la gente piense en procesos y no en nombres? ¿Cómo haríamos para resolver eso? ¿Qué sugieren? Empoderando a la ciudadanía. Creo que eso es un mecanismo importante, tener en cuenta lo que la gente piensa y trasladar ese conocimiento que se ha venido forjando en proyectos, en metas, a la ciudadanía, entregando herramientas, instrumentos que permita empoderarlos para que esta visión que se construye no dependa de un gobierno, ni de una persona, ni de un partido político, sino que dependa de todos los hombres y mujeres tolimenses. ¿Cómo hacer para que no sea la visión de Jorge García, la visión de Luis Carlos, la visión de Ricardo Orozco? ¿Qué deberíamos hacer o qué me aconsejan en esta visión Tolima 2050 para que el próximo gobernador o gobernadora diga, no, esa no fue la visión esa es la visión de Orozco, la visión de un grupo político? Doctor Alfonso. Pues mire, yo coincido con algo que usted mencionaba antes de empezar esta conversación formalmente. Es que yo creo que las visiones deben apuntarle a mejorar la calidad de vida de las personas, fundamentalmente. Porque con respecto a esa meta todos estaremos de acuerdo. Si la visión se plantea en términos de proyectos específicos, a mí me parece que es equivocado. Porque la visión debe fijar un rumbo a donde queremos llegar como territorio. Usted lo dijo hace un momento. Si no tenemos claro el propósito, da igual cuál camino seguimos. Pero una vez que sabemos a dónde queremos llegar, independientemente de los cambios que ocurran a lo largo del camino, podemos ir llegando. La metáfora que suele utilizarse es un barco que quiere salir, no tiene motor el barco, es de vela, de un puerto y quiere llegar a otro, pero sabe a dónde quiere llegar. Esa es la meta, esa es la visión de lo que quiere lograr. Pero cuando arranca, el que maneja el bote, pues hace un plan de navegación que va en esa dirección. Pero después de cierto tiempo hay una tormenta. Y después de la tormenta, el que maneja el bote se da cuenta que está por fuera del plan original. ¿Y qué hace? No se regresa al punto donde estaba antes de la tormenta para seguir el plan original,
sino en el momento en que se encuentra, construye otro plan para llegar a la misma meta. Y más adelante lo vuelven a sacar de curso y construye otro. Todos esos planes de navegación son los proyectos. Si uno se aferra a los proyectos desde el comienzo, pues se está negando que el mundo es incierto y que va a cambiar. Lo que creo que uno debe desarrollar es la capacidad de ajustarse todo el tiempo. Pero el punto de partida es fijar la meta. Y la meta creo que se puede desarrollar a partir de establecer, por ejemplo, indicadores precisos. Los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta que en todo el mundo se está utilizando, incluyendo en el Tolima. Si esta visión 2050 fija unas metas precisas para cumplir esos objetivos, en el año 2050 está fijando el punto de llegada. Pero el rumbo, el viaje, la meta de viaje, debe hacerlo cada gobierno de turno. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, ¿a qué punto queremos llegar? Y es lo que le entiendo al rector. Voy a darle la siguiente iniciativa. Supongamos que la visión Tolima 2050 se propone en ese largo plazo que 1 de cada 3 tolimenses hable inglés. Esa es la meta. Entonces, lo que yo entiendo es que para romper ese paso, si yo dejo hacer el centro de alto rendimiento para hablar una segunda lengua, el siguiente gobierno va a sentir que es una imposición el proyecto. Pero si yo dejo simplemente planteada la meta de que 1 de cada 3 tolimenses hable inglés, el próximo gobierno puede pensar en un centro de estudios, otro puede pensar en unas giras, otro puede pensar en traer profesores nativos acá a la ciudad y al final vamos a llegar a que 1 de cada 3 tolimenses, por ejemplo, hable inglés, como por dar un ejemplo. Lo que siento es que dejar esa puerta de los proyectos y dejar clara la meta es la posibilidad de que los gobiernos no se sientan como cohibidos para dar su impronta en el periodo de gobierno que tienen. María Cristina, tú hace un momento me decías que el tema de los proyectos sí también tiene una especificidad para lograr un seguimiento. ¿Cómo lograr equilibrar que alguien diga, no, pero queda un tema como tan etéreo de una meta y que queda en realidad como algo conciso? Yo creo que se consigue a través de indicadores y del seguimiento. Digamos que los indicadores el seguimiento permite a uno saber el indicador te mide exactamente cómo vas para alcanzar esa meta y creo que lo que nos permitiría también, en la metáfora que plantea el señor rector, cuando darse cuenta que salió de rumbo, porque no siempre es tan claro que uno está fuera de rumbo, porque no siempre sucede una tormenta, sino que a veces puede ser unos vientos suaves que lo van a uno llevando y cuando se da cuenta está lejos. Entonces, ese seguimiento periódico, constante, objetivo de las metas a través de unos indicadores podría ser una herramienta. Muchísimas gracias. Doctor Harold, usted que está, y me ha gustado su participación porque es una persona de una visión con conocimiento pero externa, ¿cómo hacer para no perder ese rumbo o cómo enrutarnos hacia eso, cómo fijar hacia dónde queremos llegar? Yo pienso que parte de todo lo que han dicho mis antecesores es ser sensatos, tener la sensatez hacia qué objetivo vamos a llegar y con los medios que vamos a llegar. Porque yo puedo pensar fácilmente que una región, una ciudad, tengamos un desarrollo, en mi caso un hospital de ultra alta tecnología, básicamente investigación genética permanente para hacer mutaciones para la esclerosis múltiple. Sí, es una visión bonita, chévere, pero ¿cómo va a llegar yo allá? Si la calidad de vida, como dice el doctor Reyes, en este momento me dice que la desnutrición infantil es más importante en el municipio de Natagaima, ¿cierto? Donde esos recursos que voy más allá de una genética, que puede haber una cobertura de, no sé, 1 por 10.000 personas que padecen la patología, donde tengo 5.000 niños muriéndose de nutrición. Entonces, pienso que los enfoques del desarrollo y los recursos con los cuales cuento en la región deben estar encaminados a objetivos claros y alcanzables, sin dejar de soñar. Sí. ¿A qué punto quería yo llegar? O sea que para poder romper esa
o llegar a esa despolitización, debemos concertar las metas, que todos sintamos que esas metas nos van a llevar hacia algún lado y permitir que los gobiernos de turno se puedan involucrar o sean protagonistas en el marco de la generación de los proyectos, de las ideas o de las formas. O sea que debemos trabajar en que esas metas la gente diga sí, para allá debe ir el departamento del Tolima. Y con esto hemos cerrado esta primera parte de cómo va la Tolima Visión 2025 en el tema de política. Doctor Alfonso. Quiero acotar algo, porque quedaría la sensación de que es suficiente con fijar metas para arrancar un rumbo deseable. Yo creo que no, porque no todo camino debe ser aceptable para llegar a la misma meta. Yo puedo llegar a una meta que me fijo, pero en el medio deforestar todo el departamento, y eso no es aceptable. Entonces, no solo es suficiente fijar las metas, por eso la Visión Tolima 2025, si usted recuerda, hablaba de eso. Hablaba de 3 principios, 3 valores y luego las ideas fuerza. Las metas son fundamentales, pero no son suficientes. O sea, en conclusión, el fin no justifica los medios. Exactamente. Completamente claro. Los objetivos en la dinámica que vivimos actualmente es que cualquier proyecto sea ecosostenible. Y eso se parte de cuidar el futuro de una mejor calidad de vida para todos. Pero fíjate que precisamente la importancia de tener esa capacidad de llamamos indicadores, de monitorear, porque hoy hablamos de la sostenibilidad de los proyectos, pero posiblemente, y basada, digamos, en los 3 principios de sostenibilidad económica, sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Pero en un tiempo puede haber algún otro factor que tengamos que incluir ahí, no lo sé ahora, posible. Haya un acuerdo mundial sobre qué otro factor haya que incluir, no lo ve uno. Entonces la posibilidad de esas nuevas, como mencionaba el rector, de estar alerta a las innovaciones, a las nuevas cosas que están pasando en el mundo, es fundamental tenerlo. Adriana, entonces, ¿qué decirle a las bases sociales para que sean partícipes de este proceso, que no lo vean como un tema de gobierno? Decirles que es importante involucrarse de esas políticas públicas, de la construcción, de la planeación desde el territorio y que sientan que son parte fundamental en lograr esas metas. Y si bien es claro, como lo decían los compañeros, esas metas no quiere decir que cualquier cosa se debe hacer para alcanzarla. Yo creo que eso es fundamental en nuestra sociedad, pero además que los gobiernos sientan que la responsabilidad no son con sus partidos ni con su dirigencia, sino con el departamento, con la región, con quienes votaron por ellos y quienes no. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la Visión Tolima 2025. Somos unos convencidos que para lograr avanzar en una Visión Tolima 2050 se debe tener claro el ejercicio que nos dejó la Visión Tolima 2025. Y para ponerlos en contexto, esta Visión Tolima 2025 plantea un horizonte a 20 años, fue formulada en el año 2005. O sea, párense en el año 2005 y unas personas, unas agremiaciones, la academia, pensaron 20 años hacia adelante. ¿Y qué plantearon? Dijeron, para el año 2025, el departamento del Tolima sería el punto de encuentro de las posibilidades de Colombia, a partir de unas ideas fuerza. La agroindustria, el turismo y las industrias culturales y la logística. Realizamos un ejercicio, como lo mencionaron en algún momento, por parte de la Secretaría de Planeación, evaluando cómo nos fue en la Visión Tolima 2025. Existen algunos indicadores o unos signos vitales, unos mejoraron, otros no, pero sí logramos evidenciar una inversión que alcanzó los 1.3 billones de pesos. Con este preámbulo yo quiero iniciar, señor rector, con lo siguiente. ¿Usted qué piensa que han sido los aciertos y cuáles serían las oportunidades de mejora que la Visión Tolima 2025 le diría a la 2050? Yo creo que evaluar a priori visiones es irreal, por lo que usted acaba de decir. Estamos hablando del futuro. Pero a posteriori sí.
porque a posteriori lo que uno hace es lo que usted está mencionando ahora. ¿Qué pasó en estos 20 años? Decía yo hace un momento que las visiones creo que deben ser una tensión entre vocación e innovación. O sea, debe haber algo innovador, porque estamos hablando de algo que no existe, pero queremos que ocurra a futuro. Usted mencionó hace un momento el tema de logística. Yo participé en ese grupo de la Visión Tolima 2025 en el 2005. Y entre otras tuve que hacer una gran cantidad de entrevistas a tolimenses aquí en el Tolima y por fuera del Tolima, indagando por posibles ideas de futuro. Y en una de esas entrevistas estaba yo conversando con el doctor Juan Carlos Echeverry, que en ese momento era decano de la Facultad de Economía de los Andes, y yo estaba ahí en la decanatura. Y le hice esa pregunta, y él tenía detrás del escritorio un mapa de Colombia. Yo le dije, dígame algo que no se le hubiera ocurrido nunca sobre ese departamento donde usted tiene raíces. Entonces se quedó pensando un rato y de repente mira el mapa y dice, fíjese que el Tolima está en el centro del país, pero no en el centro solo geográfico, sino todas las troncales que atraviesan Colombia pasan por el Tolima. ¿Por qué el Tolima no puede ser un centro de logística? Y ahí arranca la idea de logística, de esa simple conversación. Fíjate que en esa época, si uno hablaba de logística, y yo recuerdo haber estado en muchas reuniones, la gente no entendía muy bien de qué estábamos hablando. Pero usted muy bien lo dice ahora, 20 años después, la logística es algo natural. Aquí tenemos varios centros de logística que se han construido alrededor de la ciudad. Toda la infraestructura de carreteras que abre la posibilidad de transporte multimodal, la gente habla ya de eso. Lo mismo pasó con las industrias culturales. Nosotros planteamos en su momento la idea de desarrollar industrias culturales y no se entendía qué era eso. El gobierno pasado casi que lo impulsó. Todo lo que eran industrias naranjas eran industrias culturales. Era reconocer el valor que tiene la cultura para construir una industria. Entonces, en síntesis, hoy en día, 20 años después, la gente en general habla del turismo aquí como uno de los posibilidades de desarrollo, de una industria cultural, de hecho lo estamos viendo, y de la logística. En ese sentido, creo que la Visión Tolima generó un éxito muy positivo. Si uno va al nivel de detalle de los proyectos, usted lo hizo ese informe, hay algunos que se desarrollaron, otros que quedaron allí. Pero yo creo que la idea de impulsar al departamento con estas apuestas novedosas se logró. La pregunta es, ¿qué es lo novedoso ahora? ¿De qué podemos hablar hoy en día que la gente no entienda, pero que se vuelva una realidad a futuro? Ese es el reto actual de la 2050. No es fortalecer turismo e industria cultural, no es fortalecer la agroindustria, es decir, algo nuevo que puede ser beneficioso para el Tolima. Esa es la apuesta de fondo. Sí, y entender un poco el significado de los conceptos. Yo en varias entrevistas, cuando hablamos de logística, la gente dice logística, bodegas. O sea, si no ven un conjunto de bodegas, la logística no se hizo en el departamento del Tolima. Por eso entender la logística es que el primer paso para tener esa logística es contar con vías. La Visión Tolima 2025 planteó la inversión en el anillo vial del sur del Tolima, en el anillo vial del norte del Tolima, pues para buscar atraer y mejorar esa conectividad. O sea, pensar en logística no era solamente hacer bodegas. Claro, estaba pensado un tema de cadena de frío que muy seguramente esa conexión va a llevar de esa manera. Por eso comparto mucho, señor rector, que la gente debe entender el propósito fundamental y qué se debe romper para lograr dar ese paso fundamental frente a eso. Usted tocó un tema muy importante que es el tema del turismo. Y yo quiero hablar un poquito con el doctor Harold, usted que ha salvado vidas, que ha hecho un trabajo juicioso en salud, en esta área. La Visión Tolima 2025 planteó el tema del turismo. ¿Considera usted que hacia futuro, en Ibagué y Tolima, tenemos las condiciones para desarrollar un turismo de salud? Yo pienso que hacia allá vamos y una idea que surgió no solamente una visión previa que la tenían, sino que se venía trabajando incluso con la idea de la formación de la zona franca en salud, que eso le iba a dar un desarrollo institucional y tecnológico para que se llegara no solamente a un turismo en salud estético y de cirugía estética y plástica, sino para
proyectarnos a lo que se viene y que estamos trabajando de alguna forma, que son los trasplantes de órganos. La ciudad como ciudad y región está, como dicen, en el centro del país. Tenemos unas ventajas de climas que es importante, 1260 metros sobre el nivel del mar, que para trasplante, en el caso que yo estoy mirando, de corazón y de pulmón, es una altura ideal, que no presenta Bogotá, que tiene los mayores centros para trasplante de corazón y de pulmón. El otro es Medellín, ahorita pues Bucaramanga con todo el Centro Internacional de Salud que viene desarrollando, pero nos falta. Hemos empezado, hay instituciones que vienen creciendo, pero nos falta llegar a lo que nosotros llamamos a la alta complejidad de la atención en salud. Y eso es un desarrollo formal que cuesta, pero que vamos en buen camino. Yo le hablaba hace unos días atrás al gobernador que veníamos esperando un angiógrafo para el hospital hace 20 años y no teníamos sino 3 angiógrafos en la ciudad, y el primero que se trajo a la región fue el de la Clínica Tolima, y fue hace más de 15 años. Y desafortunadamente nosotros, hablando un poquito de la morbilidad y la mortalidad en nuestra región entre la lechona, el tamal y el aguardiente, pues somos una región de alto riesgo de morbilidad de enfermedades cardiovasculares. Y no teníamos ni un solo angiógrafo hace 15 años. Ahora ese desarrollo se viene dando. Tiene que ser coherente, darle una apertura a lo público y a lo privado, y esa sinergia tiene que llevarse a cabo para tener centros de atención vertical, es decir, que cuando usted ingrese se le ofrezca absolutamente la atención completa, y que desafortunadamente tendremos que especializarnos. Entonces hay desarrollos formales de una clínica de manejo y tratamiento de enfermedades oncológicas, que desafortunadamente con el desarrollo y con todas estas condiciones formales que hemos tenido del desarrollo cultural y social, la industria y demás cosas, pues el cáncer sigue siendo una prevalencia importante, y hacia allá tenemos que ir caminando. La incidencia de cáncer en nuestra región es muy alta, entonces nos tenemos que ir especializando con respecto a la identidad formal y la identificación de las enfermedades y las morbilidades que tenemos en nuestra región. O sea, el llamado es: miremos hacia adentro, qué tenemos nosotros, para después sí mirar hacia afuera qué podemos traer y atender. Y hacia allá tenemos que tener el desarrollo. El trauma, por ejemplo, el trauma sigue siendo desafortunadamente una alta incidencia del costo en la salud en nuestra región, y esto va encaminado al desarrollo formal. Entre más motos, más accidentalidad hay, y entre menos cultura ciudadana, pues más riesgo vamos a tener. Y me voy para allá, que hay cosas tan sencillas y tan importantes para mitigar todos estos desarrollos formales del impacto en salud. Y me acuerdo hace mucho tiempo, bastante tiempo ya, cuando yo estaba estudiando la especialización en Bogotá, el doctor Mocus, yo decía: este loco gastando de los recursos públicos con un par de mimos ahí parqueado en una esquina, está loco, ¿sí? Y yo lo criticaba mucho. Al cabo de 3 meses era el primero que respetaba la cebra y el que le daba el paso al carro que estaba ahí. Mire, cosas tan sencillas de inversión, tan sencillas, que cambian la vida y el desarrollo de una región. Me devuelvo otra vez a la pregunta. Sí, pero necesitamos muchas más cosas. Sin un aeropuerto que sea adecuado y confiable para la región, pues vamos a tener limitaciones. Cuando la conectividad hacia Bogotá pues no mejore por esa concesión que se ha demorado más de 4 años, que es una tortura ir hacia Bogotá y de Bogotá hacia acá, más de 7 horas a veces en un solo trayecto, pues va a ser difícil. La conectividad en la región es importante para cualquier tipo de desarrollo, pero la conectividad también tiene que ser consciente que sea ecosostenible. Entonces, si vamos a tener una región que llama Ibagué o demás cosas, desde el punto de vista de cobertura, yo me limito a una visión que hemos tenido, que en 30 años no vamos a tener glaciar del Nevado del Tolima. ¿Dónde vamos a sacar agua si no lo cuidamos y no lo conservamos?
Y el agua, sin agua no hay nada. No, nada. Doctor Harold, no sé si algunos pues también se sorprenden de algo que usted mencionó y es con relación a que en salud uno solamente piensa que exista la máquina, pero usted dice no, es que hay condiciones climáticas que también son importantes para el caso cardíaco. Y también usted mencionó un poco algo sobre la zona franca de la salud. Para los que no estamos familiarizados con ese término, ¿qué es más o menos eso de la zona franca en salud? No soy tan experto como el doctor Reyes, que sí ha estudiado más, y María Cristina, que manejan. Eso permite bajar y disminuir los costos de la importación de tecnología. Y lógicamente con este dólar a 4.800, no sé cómo aparecería hoy, voy a hablar de un aparato que un broncoscopio sencillo hace unos años atrás costaba alrededor de 250 millones de pesos, hoy no se consigue sino por 700 millones de pesos. Entonces, es un aparato tan sencillo, como un cable, como una cámara que lleva una tecnología, pero si no tenemos ese recurso, nos quitamos todos esos aranceles del punto de vista de impuestos que nos permiten que ese aparato que cuesta hoy 700 millones de pesos pueda costar 380 o 400 millones de pesos. Rector, ¿qué es más o menos eso de la zona franca en salud? Es básicamente eso, en general, zonas francas. Permiten reducir muchísimo toda la importación de equipos, que es fundamental para desarrollar ese tipo de nuevos servicios. Perfecto, o sea que hablar de una zona franca para el departamento del Tolima en materia de salud podría ser una apuesta importante como para una visión Tolima 2050. Yo le digo, hace unos años atrás no conocíamos sino 2 cirujanos plásticos. Estoy hablando cuando estaba haciendo internado en el Hospital Federico Lleras. ¿Cuántos? ¿2? ¿Cirujanos plásticos en qué año? Estamos hablando del año 1989. Y en esa época no existían. Hoy creo que la cirugía plástica en la región y en nuestra ciudad son más o menos 14 cirujanos plásticos hoy, pero además vienen de Bogotá a operar a Ibagué. Entonces hay una demanda importante y yo le digo, para hablar en turismo en salud, hemos atendido cerca de 158 pacientes en este año, oriundos del extranjero. O sea, vienen de afuera a operarse. Es que es muy fácil, o sea, $1 a 5.000 pesos, cerca de 5.000 pesos, €1 un poquito más allá, pues las cirugías para ellos acá son mucho más económicas. Y si se le brinda una buena hotelería, ¿sí?, una buena estadía, una ciudad segura, falta la conectividad, que nos falta un poquito más con un buen aeropuerto, pues esto sería un pilar de desarrollo para muchas cosas más. O sea que la gente vendría no solamente a operarse, sino también a tomarse un café, al de comer. Es que no viene solamente el paciente, viene con su acompañante. Ah, claro, no vienen solos, sí, claro, efectivamente tiene toda la razón. Vamos a entrar a un punto, María Cristina, en el tema de logística. Me gustó la anécdota que comentó nuestro rector sobre cómo llegaron a plantar esa visión del Tolima 2025. Que el Tolima fuera el punto de encuentro de las posibilidades de Colombia. Estamos a 2 años de cumplir el periodo de la visión. ¿Cómo siente que vamos junto a ese propósito? ¿Cómo vamos con respecto a esa premisa? Yo quisiera, antes de responder esa pregunta puntual, continuar con el tema de la zona franca en salud en 2 cosas. La primera es que la normatividad de zonas francas estableció que esa es una iniciativa privada. O sea, el tema de que siempre hemos dicho que es que necesitamos que el gobierno la impulse, que necesitamos que el permiso del gobierno, es una iniciativa privada que surte unos trámites ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro de los cuales hay que estructurar un plan de negocios en donde queda claro qué parte de sus productos, bienes o servicios son para el comercio internacional. Entonces creo que esa es una salvedad o es una aclaración que es importante que todos tengamos en cuenta porque de alguna manera, dada la normatividad cuando salió inicialmente, la normatividad sobre zonas francas era una iniciativa pública. Digamos, esto tiene que ser una inversión privada, es de hecho una inversión privada en donde el rol del gobierno es un rol de facilitador, tanto en el gobierno nacional que aprueba el plan de negocios que el privado presenta, como en el gobierno local que
a través de las herramientas de planeación, tanto del uso del suelo como de los servicios públicos, facilita o habilita la implementación de la misma. Ahora sí, atendiendo la pregunta de cómo se ve, sin lugar a dudas, lo que vio el doctor Echeverry hace 20 años, pues se ha venido ejecutando en las vías del departamento. Creo que el departamento en las vías nacionales está, digamos, bien atendido en lo que es en la transversalidad. Cuando uno mira el país y las vías de sur a norte o de norte a sur, hay vías que aún necesitamos conectar en el sentido horizontal, digamos, de occidente a oriente, y es el caso, por ejemplo, de la vía que está planteada y que creo que está ya en fase 3 de factibilidad, que es la conexión del Pacífico colombiano con el Atlántico venezolano, y esa vía es la que permitiría habilitar o conectar pues el occidente, pero también habilitar toda esta y conectar esta producción, especialmente agropecuaria, de la altillanura de los llanos orientales. Y lo otro es el tema de la multimodalidad, porque definitivamente no es solamente, pues, digamos, las vías son muy importantes, pero también tenemos que tener la posibilidad de conectarnos a salir por el río, a vía fluvial, digamos, a través de las vías y, por supuesto, lo que mencionaba Harold de esa carga que es preciso tener vía aérea. Y ahí tendríamos que terminar de consolidar cuál sería esa carga de la producción agropecuaria e industrial de nuestro departamento que iría vía aérea. De hecho, por ejemplo, la piscicultura es una carga que va vía aérea en compensación con las flores, digamos, en compensación no, viaja con las flores en la cadena de frío y por eso tienen que ir hasta Bogotá. Hemos hablado mucho de la posibilidad de Flandes, del aeropuerto de Flandes como un aeropuerto de carga, y en los avances y en los contactos que hemos realizado para la viabilidad de ese aeropuerto se requiere sí o sí una carga de compensación de ese aeropuerto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que claro, podríamos consolidar una carga vía aérea con la oferta del Tolima y del Huila que salga de Flandes hacia un destino internacional. Pero ese flete hay que compensarlo con el avión que llega a Flandes, que tiene que tener carga, o si no el flete no da. Porque traer un avión desocupado de carga hasta Flandes y que de aquí se vaya cargado no da, no cierra bajo ninguna circunstancia. Creo que ahí hay que hacer un énfasis para que realmente podamos complementar la multimodalidad o la intermodalidad en el transporte y continuar avanzando en la parte logística. María Cristina, me encantó que me hicieras esa aclaración y más viniendo de ti, que representas en este panel como el sector empresarial. Y es que en el ejercicio que hicimos de la Visión Tolima 2025, y lo recuerdo, encontramos que se lograron movilizar cerca de 1.3 billones de pesos, pero no todos fueron de la gobernación. Cerca de un 80% fueron recursos públicos y cerca de un 20% fueron recursos privados. Por ejemplo, las plantas de energía fotovoltaicas son una inversión de Celsia. Hay un parque agroindustrial, logístico, que también es una iniciativa privada. El Parque del Arroz es una iniciativa privada. Por eso, pensar que la Visión Tolima 2050 solamente va a contar con recursos públicos es un error, que la gente piense que es solamente con recursos públicos. Y me encanta que tome la vocería de que efectivamente aquí también estamos los privados para empezar, obviamente, a trabajar. Juan Pablo, pero es que fíjate que no solamente en esos sectores que mencionas, también en educación, por ejemplo, y prueba de ello es la Universidad de Ibagué y el trabajo y las otras universidades privadas también que hay en la región, que junto con la pública han hecho unos importantes avances, por ejemplo, en acreditación, que le impacta directamente el índice de competitividad del departamento, por ejemplo, para citar solamente un caso. Pues dicen que las comparaciones son odiosas, pero miren algo particular. La Universidad del Tolima y la Universidad de Ibagué están acreditadas en alta calidad. Y una universidad como la Sergio Arboleda, donde han estudiado hasta expresidentes, no lo está. Entonces, para que los que nos están viendo, pues tengamos la posibilidad de pues tener la facilidad de entender la importancia de nuestra educación. Por supuesto, el Conservatorio de Tolima también está acreditado de alta. También está acreditado de alta calidad.
Hay una situación que de pronto vale la pena en algún momento tener en cuenta, es la vulnerabilidad que tenemos en la región. Y esa vulnerabilidad, estoy hablando ya del campo que de pronto yo manejo un poquito más, que llaman los riesgos. Y los riesgos naturales pues están vigentes y factibles. Entonces me voy aquí un poquitico hacia mi derecha y miro hacia allá y digo, uy, allá está el volcán Cerro Machín. Parte de la visión 2050 es un desarrollo vial sobre el sur del departamento del Tolima. Y le doy gracias que esa visión se dé, porque pueda que en el 2050 no estemos, o el Machín siga igual. Pero donde este volcán Cerro Machín haga algún tipo de erupción, pues la conectividad hacia el occidente del país se pierde completamente. Y no tenemos ninguna otra vía factible excepto coger hacia Popayán, ¿sí? La Plata, Huila hacia Ibagué, Ibagué, Bogotá. O, bueno, no alcanzamos a llegar a Ibagué, pero sí por el Espinal. Pero es una vía que finalmente la conectividad hacia el Pacífico colombiano es fácil. Y lo digo yo porque he caminado toda esa cordillera de alguna forma en toda esta parte humanitaria que me ha tocado con la institución, con la Cruz Roja y el Comité Internacional. Salir de Roncesvalles a Tuluá, uno se echa 6 horas caminando. Sencillo. Y salir a Pradera de Florida, hacia de Aguas Negras, un poquito más allá de Planadas, es más fácil. Entonces, dentro del desarrollo de esa planeación de país, no entendí, sabiendo esa vulnerabilidad que tenemos, por qué se hace una vía y un túnel importante que nos ha facilitado, sí, tiempos, porque he ido hacia Armenia y Pereira en mucho menos tiempo. Pero si pasa algo, ¿qué nos pasará en el futuro? Esa conectividad hacia el Pacífico en el sur del departamento del Tolima tiene que ser sí o sí, hoy o mañana o en un futuro lo más cercano posible. Que va con la transversal de la Orinoquía. Esa es la que atraviesa 5 departamentos y que nos toca exactamente en el sur. Y tener la opción, es que yo recuerdo cuando estábamos conversando hace muchos años del paso de la cordillera central, y entonces nos decían, bueno, el túnel o el paso por el sur. Entonces, desde la ANDE dijimos, es que son las dos, necesitamos las dos. Ahora, Adriana, tú has escuchado un poquito de logística, zona franca, de temas que son muy técnicos. ¿Cómo hacemos para que la gente de a pie, el informal, la mujer, la presidenta de junta, se pueda involucrar con estos temas que parecen como tan lejanos, tan etéreos, como para una persona de ese nivel de formación? Así es, de hecho estaba pensando ese aporte antes de la pregunta, y es que ustedes han hablado de conceptos muy interesantes y esa visión 2025, pero muchos ciudadanos de a pie no entienden de lo que se habla, ¿sí? El campesino no entiende porque él está pensando es en que se mejoren las vías para poder sacar sus productos y cómo llevarla a la ciudad para que se pueda comercializar y ganar un dinero para su sustento familiar, para la economía familiar, pero no entiende de la parte logística en salud, él no entiende de esa visión que en algún momento se pensó. Esa visión 2025, si bien es cierto, ha dejado resultados importantes, también creo que es necesario seguirla fortaleciendo. ¿Y cómo se fortalece para poder pensar en esa visión 2050? Y es toda esta información llevarla a esa gente de a pie, a la comunidad, contarle desde la academia, desde la empresa, desde lo público, contar lo que se ha logrado, contar experiencias, como lo ha dicho el rector, cómo se pensó en el Tolima ser ese epicentro logístico cuando todos sabemos en Colombia que el Tolima, que Ibagué juega un papel importante a nivel nacional, pero que muchas veces nos hemos quedado ahí. ¿Por qué? Porque no, en algunos temas no hemos encontrado la articulación de la academia, la empresa y lo público y la comunidad desde el territorio. Lograr bajar esta información al territorio, a las comunidades, rector, creo que es el gran reto, porque aquí podemos estar nosotros hablando de lo que pasó en la visión 2025, de estos resultados que Juan Pablo nos ha presentado en el informe, que por supuesto son alentadores, pero que nos quedan faltando. Y estamos pensando en una visión 2050, cuando todavía nos faltan alcanzar algunas metas planteadas en la visión 2025. Yo creo
que aquí surge la necesidad de poder ir los protagonistas que construyeron esa visión, que han hecho un ejercicio, por supuesto, de socializar, pero ir más al territorio, a la gente del común, para que esta gente del común, las comunidades sientan, se apropien, exista una mejor cultura ciudadana, se apropien de esos sueños, de esa visión que se tiene desde la academia que se ha construido, desde lo público, desde la empresa, y bajarla al territorio va a permitir que la gente se involucre más en ese desarrollo. Porque aquí pensamos, por ejemplo, que reactivamos la economía, que reactivamos el turismo, pero la gente de un barrio como Modelia, la gente de un barrio como La Ceiba, ¿será que está pensando en eso? Esa persona está pensando es cómo María Cristina va a llevar el sustento a su casa ese día, cómo va a hacer para que sus hijos puedan salir a estudiar, cómo muchas veces aquí en el Tolima la pobreza extrema sigue presente, cómo hay gente que solo se acuesta con una comida. Y nosotros aquí estamos hablando de una visión 2050, que es un gran reto, Juan Pablo, pero la 2025 necesitamos bajarle al territorio para que la gente del común sienta que también es necesario su participación dentro del desarrollo regional, dentro del Tolima, no solamente que soñamos, sino el Tolima que nos merecemos y que es necesario que la dirigencia política se comprometa más. Yo veo a los empresarios comprometidos, a la academia, pero que la dirigencia política se comprometa más en dejar sus egos, sus intereses partidistas, politiqueros, y se centren a juntar lo que realmente nos une a lo que nos separa, y es forjar este departamento que nos merecemos y que finalmente debemos dejarle como a la historia a esta generación. O sea, el gran reto es involucrar las bases. Hay una frase de Michael Godet que dice, el futuro no está escrito y está por hacer. Y como hemos hablado de involucrar al público en esto, pues aprovechemos el público que está acá y les vamos preguntando. Tengo una cosita, Juan, antes de que pase. Yo pienso que si las cosas en la región se brindan las oportunidades y la accesibilidad a las situaciones que uno ve y sensa en la comunidad, son importantes para hacer desarrollos y son objetivos. Me remonto años atrás. A mí me tocó ir a Cali porque aquí no había facultad de medicina. Me tocaba un viajecito en bus de 9 horas y Ibagué-Cali, porque no existían otras alternativas, era por Sevilla, Valle, bajar uno por esa zona. Y me remonto un poquito más acá, en mi actualidad. Cuando yo necesité un servicio de oncología especializado, me tocó desplazarme a la ciudad de Bogotá. Hoy, ese servicio se brinda en la región, público y privado, cosa que no lo tuve hace 5 años atrás. Entonces, mire que dentro de las necesidades de la comunidad formalmente se da esa información para que se hagan objetivos y se programe un desarrollo institucional que viene a dar, lógicamente, un bienestar y una convivencia adecuada para una región que lo necesita. Cuando iniciamos la formulación de la Visión Tolima 2050, desde el año 2020, no empezamos a correr, empezamos primero a reconocer los avances de la Visión Tolima 2050 y aprender de las lecciones que nos generan. Hace un momento les comentaba Parti que el profesor Gustavo Pedraza, quien participó en la Visión Tolima 2025, nos hizo una recomendación. Dijo, no se centren solamente en el tema del documento, que sí es importante, la parte técnica, pero si el documento no lo acompañan con un sentimiento que genere, como una empatía, no va a lograr trascender. Es importante que la gente no sienta que es un documento, sino es un propósito. Y dijo, descubran algo que nos una, algo que nos genere como esa unidad. Con el equipo de trabajo, con las consultas que hicimos, identificamos que hay algo que está por encima de la raza, del credo, de los temas políticos, y es la música. La música es algo que nos gusta a la mayoría en los diferentes géneros. Y empezamos a hacer una campaña donde le hicimos una pregunta a todos nuestros internautas con un código QR. ¿Cuál es la canción que más lo identifica con el departamento del Tolima? ¿Y cuál es la palabra que más a usted lo identifica con el departamento del Tolima?
Hicimos todo el proceso de consolidación de la información y nos dio que la canción que más nos identifica es el bunde tolimense. El bunde tolimense. Y cuando uno mira el bunde, la parte más emotiva del bunde es su final. ¿Cómo termina el bunde? ¿Cómo dice? Mi Tolima, y uno lo canta de una manera emotiva, o sea, lo que nos mueve es mi Tolima, lo eriza a uno cuando uno está. Y cuando le preguntamos cuál es la palabra que más lo identifica, la mayor parte de los encuestados nos dijo orgullo. O sea que la visión Tolima 2050 la hemos titulado Mi Tolima, mi orgullo, para que la gente se sienta así identificado. Para finalizar queremos hacer este ejercicio. Yo les voy a entregar a cada uno un sobrecito para que lo vayan leyendo. Doctor Reyes, Cristiana, doctora Adriana. Quiero que cada uno pues abra esa frase que está ahí o ese tema, lo va leyendo y vamos a empezar con lo siguiente. Entonces, doctora María Cristina, vamos a empezar contigo. Muestra a la cámara qué dice ahí y eso que está ahí descrito, ¿qué se imagina? ¿Qué te imaginas que debe ser ese propósito? Lo que seamos capaces como sociedad de producir en productos, bienes y servicios que satisfagan las necesidades del mundo. Exacto, o sea, cómo llevar del bunde para el mundo, o sea, cómo nos internacionalizamos. Tú lo haces ahorita, faltan las condiciones, pero el propósito fundamental es cómo llevar nuestra cultura, cómo llevar lo que hacemos del bunde. No pensando en la división político-administrativa, sino en el sentimiento del tolimense, llevarlo hacia afuera. Vamos a seguir con el doctor Reyes. ¿Cuál es su frase para que la muestre a la cámara? Entonces, nacer, vivir, innovar y producir. Entonces, doctor Reyes, ¿qué decirle, qué se imagina al ver usted ese propósito, esta frase? La innovación aparece aquí, lo mencioné hace un momento, la visión como un producto de dialéctica entre vocación e innovación. Yo creo que la visión Tolima 2050 debe evocar algo que sea novedoso, que no existe hoy en día. Y tal vez uno de los términos que hemos venido conversando desde hace algunos años, el doctor Juan Pablo está liderando una mesa al respecto, es la bioeconomía. Cuando uno habla hoy en día de bioeconomía, la gente dice, ¿y qué es eso? Y cuando uno habla de acuaponía, la gente dice, ¿y eso qué es? Eso, ese estado emocional es de apertura, porque impide que el otro diga no estoy de acuerdo, porque no sabe de qué está hablando. Luego automáticamente la pregunta es ¿y qué es eso? La pregunta ¿qué es eso? Lleva a una apertura emocional de explorar posibilidades y por lo tanto desarrollar visiones de futuro. Muchísimas gracias. Harold, a la cámara y la frase que usted tiene, ahí para las personas que nos acompañan, la tierra que alegra el existir. ¿Qué le evoca eso? Hace parte del equilibrio formal entre el ser humano y el medio ambiente. Y eso tiene que ser con respeto, con conciencia. Si no cuidamos nuestra tierra, no hay futuro. Y si no vivimos en convivencia y en respeto, y me remonto a aquellos que son un poquito más de edad, Adriana de pronto no alcanza a clasificar, fue la urbanidad de Carreño. El respeto a la convivencia, al buen trato, eso debe volverse a retomar. Con convivencia y con respeto, cualquier futuro es viable. Pero lo leí. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste? Ah, perfecto. Bueno, Adriana, ¿qué frase te tocó y muéstrala a la cámara? Con el ambiente soy leal. Esto tiene mucha relevancia en todo lo que los compañeros de panel han dicho, pero además en el compromiso que tenemos los tolimenses, los hombres y las mujeres, por ser leal a las fuentes hídricas, por ser leal al ambiente, a la flora, a la fauna, a nuestra biodiversidad, que es tan rica en el Tolima, donde encontramos distintos paisajes y donde tenemos la oportunidad todavía de recorrer campos que siguen siendo campos y bosques, donde tenemos un sinnúmero
de flora y fauna que es distinta a la que se vive en otras regiones del país, incluso distinta a otras partes del mundo. Sentir que el ambiente, que los ecosistemas hacen parte de poder prevalecer, de poder cuidar la tierra, de poder innovar, de poder tener otras fuentes de ingresos para los tolimenses, que desarrolle la economía, pero que además sea el motivo por el cual nosotros sintamos que esa lealtad nos permite también el respeto por el otro y garantizar una vida digna en los temas no solamente de economía, no solamente de educación, no solamente de salud, sino una vida digna para el entorno y lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Adriana. Ya para finalizar todo este espacio al cual agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los que nos siguen por las diferentes redes sociales, yo siento que este ejercicio nos ha generado muchas posibilidades de mirar hacia el futuro. Acá hemos tenido diferentes miradas de diferente índole y ese era el propósito fundamental. Yo no sé si lo que yo voy a decir me vaya a meter en problemas o no, pero es que ustedes me han animado a, pues como a contarlo y siento que me se genera la necesidad. Es algo que no sé, pues, creo que no lo he visto en los medios de comunicación y es lo siguiente. El pasado lunes, en un consejo de gobierno, nuestro gobernador Ricardo Orozco inicialmente nos habló sobre todo lo que ha hecho su gobierno, pero es un ejercicio de mirar hacia adelante, hizo ese ejercicio. Y él se ha inmiscuido en un debate sobre el aeropuerto internacional, que muchos de ustedes aquí han comentado. Él, faltan 9 meses para que termine este gobierno, aún no renuncia a ese sueño. Y hoy, tomando la anécdota que nos contaba nuestro rector cuando fue a visitar al doctor Echeverry a preguntarle sobre algo innovador, casualmente él hizo algo muy similar y se fue y buscó quienes manejan la oferta aeroportuaria no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Y les planteó, yo sé que el debate se ha centrado en que si Perales se cambia, se amplía, o si es Flandes, si es carga, pasajeros, es un debate pues obviamente normal. Hay que entender algo, y lo dijo Mara Cristina en algún momento, esto es una iniciativa privada. O sea, ese aeropuerto no se va a construir con recursos públicos, se va a construir con recursos privados. Y para ello, ellos le dijeron, vea, gobernador, haciendo lo mismo, le cogieron el mapa, le dijeron de México a Argentina, en Colombia y más precisamente el departamento del Tolima, nos hace falta algo. Es importante para nosotros poder avanzar, que realmente eso sí va a revolucionar no solamente el tema en Colombia, sino en el mundo. Al gobernador le plantean eso. Y para que ustedes sigan estas historias de podcast, será él quien les diga qué le dijeron, qué le propusieron y qué les contestó. Bueno, para despedir este podcast que tenemos el día de hoy, pues va a pedir a cada uno de nuestros participantes para que se despida, agradecerles enormemente la dedicación del tiempo y sobre todo sus aportes fundamentales en este proceso de debate que llevamos durante esta mañana. Entonces, como iniciamos, ¿qué decirle a las personas y cómo despedirnos en este espacio de podcast? Decirle a las personas que el reto es grande, pero no solamente de la academia, del sector empresarial, de lo público, sino de cada uno de los hombres y las mujeres que sueñan con ese Tolima que nos merecemos, que es necesaria la participación de la señora ama de casa, del tendero, de los niños, las niñas, los adolescentes, para seguir esa construcción, ese compromiso, que nos la juguemos por el Tolima, pero que sobre todo nos sintamos orgullosos de esta tierra Pijao. Doctor Alfonso, usted que ha transcurrido este tiempo y todo este ejercicio, ¿qué decirle a los tolimenses ya para despedirnos? Hace poco escuché en una emisora de aquí, del Tolima, una frase que me llamó la atención. Decía que los pesimistas ven el vaso medio vacío, los optimistas ven el vaso medio lleno y los emprendedores consiguen agua. Yo creo que los tolimenses todos debemos ser emprendedores en ese sentido, dejar de lado esa disyuntiva de pesimismo, optimismo y hacernos cargo de construir nuestro propio futuro. La pregunta que se hacía hace un momento de cómo se imagina usted el Tolima del 2050,
creo que hay que cambiarla ligeramente. Es ¿qué va a aportar usted al Tolima del 2050? Doctora María Cristina, para despedirnos. Pues agradecerte, Juan Pablo, el espacio. Creo que es muy enriquecedor para uno también en una conversación, hacer unas reflexiones diferentes. Yo creo que este proceso de planeación es un proceso de construcción en donde hay unas bases que ya están, como cuando uno construye una casa, primero pone unas bases, va poniendo un primer piso, puede que no esté terminado, lo dejas en obra gris, pero si tienes unas buenas bases vas haciendo un segundo piso y puedes ir construyendo un edificio. Creo que el reto es ese, que podamos hacer un edificio en donde todos quepamos, pero cada uno tiene un papel que jugar, un aporte que dar y un compromiso para que ese edificio sea para todos. Doctor Harold. La recomendación es que jalemos todo para el mismo lado, y esto es de la sociedad civil, acompañado de lo público, y que todos los recursos, llámese públicos y privados, tengamos la certeza de que se inviertan lo más honestamente posible y nos alcanza para todos. Muchísimas gracias. Como lo mencionaba en este panel, más que imaginarse el Tolima 2050, es usted qué aporta para la visión Tolima 2050. Participe, hágalo por el Tolima. Muchísimas gracias.